A continuación, hablaremos del sistema esquelético, en específico el sistema esquelético axial, en donde se describirán características y funciones de los principales huesos que conforman dicho sistema. División del sistema esquelético. El esqueleto adulto del ser humano está formado por 206 huesos individuales, la mayoría de los cuales están en par, con un miembro cada par a la derecha y otro a la izquierda. Los huesos del esqueleto adulto se dividen en dos grupos principales, el del esqueleto axial y el del esqueleto apendicular. El cuadro presenta los 80 huesos del esqueleto axial y los 126 huesos del esqueleto apendicular. El esqueleto axial está conformado por la cabeza, que consta del cráneo, cara, huesos oioides, huesecillos auditivos, columna vertebral, y el tórax, que está conformado por el esternón y las costillas. El esqueleto apendicular está conformado por las cinturas escapulares, clavículas y escápula, extremidades superiores, húmero, cúbito, radio, carpo, huesos metacarpianos y falanges, cinturas pelvianas, cadera, pelvis y hueso coxal, extremidades inferiores, fémur, rótula, peroné, tibia, tarso, huesos metatarsianos y falanges. Tipos de huesos según su forma: hueso largo, hueso corto, hueso plano, hueso irregular y hueso sesamoideo. Cabeza. El esqueleto de la cabeza está formado por 22 huesos, sin contar los huesos del oído medio, y descansa sobre el extremo superior de la columna vertebral. Hueso frontal, hueso occipital, hueso esfenoides, hueso etmoides, vómer, cornete nasal inferior, hueso parietal, hueso lacrimal, hueso propio de la nariz, hueso temporal, hueso palatino, hueso cigosomático, maxilar superior y maxilar inferior. La cabeza está formada por los huesos craneanos y los huesos de la cara. Ahora, las características de los huesos observables en una vista lateral derecha de la cabeza. Los dos huesos parietales forman la mayor parte de los lados y del techo de la cavidad craneana. El par de los huesos temporales forman las caras laterales e inferiores del cráneo y parte del piso craneano. Los términos temporal y templo se derivan de la palabra latina tempus, que significa tiempo, en referencia al encanecimiento del cabello que se presenta en el área temporal como signo del paso del tiempo. Desde la porción inferior de la escama temporal se proyecta la apófisis cigomática. En la superficie posterior e inferior de esta se advierte una depresión que se denomina fosa mandibular. Por delante de esta fosa existe una elevación redondeada, el tubérculo articular. Entre la apófisis cigomática del hueso temporal y la apófisis temporal del hueso cigomático conforman el arco cigomático. La fosa mandibular y el tubérculo articular se articulan con el maxilar inferior para formar la articulación temporomandibular. La parte mastoidea del hueso temporal se localiza en la región posterior inferior, respecto del meato auditivo externo. Meatus es igual a pasaje o conducto auditivo, que conduce las ondas sonoras al oído. La apófisis mastoides es un punto de inserción para diversos músculos del cuello. La apófisis esteloides sirve como punto de inserción para músculos y ligamentos de la lengua y del cuello, en el piso de la cavidad craneana. El hueso occipital, occipit, que es igual a parte de atrás de la cabeza, forma la región posterior y el mayor porcentaje de la base del cráneo. La protuberancia occipital externa es la proyección media y se encuentra justo por encima del foramen magno. Esta estructura es palpable. En dirección lateral desde la protuberancia se extienden dos bordes curvos, las líneas superiores de la nuca y las líneas inferiores de la nuca. El hueso esfenoides se encuentra en la parte media de la base del cráneo. A este hueso se le llama la llave del piso craneano. Ahora tenemos los huesos craneanos. Podemos encontrar el cerebro, que constituye la parte más grande del encéfalo. Se divide en dos hemisferios, el derecho e izquierdo. Podemos encontrar también el seno frontal, que estaban ubicados en la profundidad de la escama frontal. Son cavidades mucosas revestidas por una membrana.
Podemos encontrar también el meato superior. Podemos encontrar también los cornetes nasales superiores y medios. Los cornetes aumentan considerablemente las superficies vasculares y membranosa de la cavidad nasal, que entibia y humidifica el aire inhalado antes de que ingrese a los pulmones. Los cornetes sirven para purificar el aire antes de que éste recorra el resto de la vía respiratoria. Podemos encontrar también la crista Galli, que sirve como punto de inserción de la hoz del cerebro, membrana que separa los dos hemisferios cerebrales. Podemos encontrar la grasa orbitaria. Podemos encontrar también la placa perpendicular. Podemos encontrar el meato medio. Podemos encontrar las celdillas etmoidales del seno etmoidal y podemos encontrar el seno maxilar. Podemos encontrar también la cavidad nasal. Es una cavidad recubierta de mucosa ubicada a cada lado del tabique nasal, que se abre a través de las narinas y hacia la nasofaringe a través de las coanas. Podemos encontrar también el cornete nasal inferior. Son dos huesos que se encuentran por debajo de los cornetes nasales medios del hueso etmoides. Estos huesos cilíndricos constituyen una parte de la pared lateral e inferior de la cavidad nasal y se proyectan dentro de ella. Podemos encontrar también el meato inferior. Podemos encontrar también el paladar duro. Es una porción anterior del techo. Está formado por dos huesos maxilares y palatinos y cubiertos por una mucosa. Podemos encontrar también la cavidad oral. Podemos encontrar también el vómer. Es un hueso triangular del piso de la cavidad nasal que se articula hacia arriba con la placa perpendicular del hueso etmoides y con el hueso esfenoides, y hacia abajo en la línea media con ambos maxilares superiores y ambos huesos palatinos. Podemos encontrar también el maxilar inferior. Es el hueso más grande y fuerte de la cara. Es el único hueso móvil de la cabeza. Está formado por una parte curva y horizontal, que es el cuerpo, y dos partes perpendiculares, que son las ramas. Las ramas presentan una apófisis condylea posterior que se articula con la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal para formar la articulación temporomandibular. Y podemos encontrar también la lengua. Es un músculo esquelético cubierto por una membrana mucosa localizada en el suelo de la cavidad bucal. El hueso hioides es individual. Es un componente particular del esqueleto axial, porque no se articula con ningún otro hueso. El hueso hioides está situado en la cara anterior del cuello, entre el maxilar inferior y la laringe. Su función es sostener la lengua y brinda sitio de inserción a algunos músculos de la lengua, el cuello y de la faringe. Está compuesto por un cuerpo horizontal, un par de proyecciones llamadas astas menores y las astas mayores, también pares. Lo podemos observar desde vista anterior y vista lateral. Los músculos y los ligamentos se insertan en el cuerpo y estas proyecciones pares. Los huesos hioides y los cartílagos de la laringe y la tráquea muchas veces se fracturan durante el estrangulamiento. Por lo tanto, son cuidadosamente evaluados durante las autopsias en los casos de sospecha de muerte por estrangulación. La columna vertebral representa alrededor del 40% del peso corporal y está formado por una serie de huesos determinados vértebras. La columna vertebral, el esternón y las costillas forman el esqueleto del tronco del cuerpo. En general, el esqueleto adulto tiene 26 vértebras. Se distribuyen del siguiente modo: 7 vértebras cervicales en la región del cuello, 12 vértebras torácicas por detrás de la cavidad torácica, 5 vértebras lumbares que sostienen la región inferior de la espalda, un sacro que está formado por 5 vértebras sacras fusionadas, un coxis que en general está formado por 4 vértebras coxigias fusionadas. La columna cervical. Los cuerpos de las vértebras cervicales son los más pequeños de todos los huesos vertebrales, excluyendo aquellos que forman el coxis. Las partes de la columna cervical son Atlas, así llamado por el Atlas mitológico que sostenía el mundo sobre sus hombros, es la primera vértebra cervical por debajo de la cabeza.
Es un anillo óseo con un arco anterior, un arco posterior y grandes masas laterales. La segunda vértebra cervical, el axis, sí tiene cuerpo vertebral, una apófisis en forma de estaca denominada apófisis odontoides. Se proyecta hacia arriba a través de la región del foramen vertebral del atlas. El cuerpo vertebral, la porción anterior gruesa y con forma de disco, es la parte de la vértebra que soporta el peso. Desde el cuerpo vertebral se proyectan las dos apófisis gruesas y cortas, los pendículos que se unen con las delgadas láminas para formar un arco vertebral. La caja torácica es una jaula ósea formada por el esternón, las costillas y los cartílagos costales y los huesos de las vértebras torácicas. En esta imagen podemos observar lo que es la vista superior del atlas con todas sus partes. Es una vista superior de la vértebra cervical típica. Sacro. Es un hueso triangular formado por la unión de las 5 vértebras sacras S1, S5. Las vértebras sacras comienzan a fusionarse entre los 16 y los 18 años y habitualmente el proceso está completo a los 30 años. Localizado en la región posterior de la cavidad pélvica y medial a los 2 huesos de la cadera, el sacro brinda sólidas bases a la cintura pelviana. En comparación con el sacro masculino, el sacro femenino es más corto, ancho y más curvo, entre S2 y S3. La concavidad anterior del sacro se enfrenta con la cavidad pelviana, es suave y presenta 4 líneas transversas, rebordes, que marcan la fusión de los cuerpos de las vértebras sacras. En los extremos de estas líneas existen 4 pares de forámenes, sacros anteriores. La porción lateral del área superior del sacro presenta una superficie suave llamada ala sacra, formada por la apófisis transversas de la primera vértebra sacra S1. La superficie posterior del sacro convexa presenta una cresta sacra mediana formada por la fusión de la apófisis espinosas de las vértebras sacras superiores. Crestas sacras laterales formadas por la fusión de la apófisis transversas de las vértebras sacras y 4 pares de forámenes sacros posteriores, que guardan relación con los forámenes sacros anteriores para permitir el paso de nervios y vasos sanguíneos. Coxis. Como el sacro es triangular, generalmente está formado por la fusión de 4 vértebras coxígeas, indicadas en la figura como CO1 y CO4. Las vértebras coxígeas se fusionan algo más tarde que las sacras, entre los 20 y los 30 años. La superficie dorsal del cuerpo del coxis contiene 2 largas astas coxígeas, que se conectan con los ligamentos de las astas sacras. Las astas coxígeas son los pedículos y las apófisis articulares superiores de la primera vértebra coxígea. Se encuentran sobre las superficies laterales del coxis y están formadas por una serie de apófisis transversas. Las del primer par son las más grandes. Acerca de los trastornos de desequilibrio homeostáticos, tenemos lo que es la hernia de disco. Al desempeñar su función de absorber impactos, los discos invertebrales están permanentemente comprimidos. Si se lesionan o debilitan los ligamentos anteriores y posteriores de los discos, la presión dentro del núcleo pulposo se puede lo que es aumentar lo suficiente como para romper el fibrocartílago de su alrededor. Esto es lo que es un anillo fibroso, en su caso posteriormente o su cuyo caso. Como podemos observar la figura 7.24, tenemos lo que es el disco herniado. Este trastorno se conoce como hernia de disco, dado que las vértebras lumbrales soportan gran parte del peso corporal y están sometidas a movimientos de flexión y lateralización. Las heridas del disco son más frecuentes en la región lumbar. Muchas veces el núcleo pulposo se desliza en dirección posterior hacia la médula espinal y los nervios raquídeos, así se desplaza el disco, comprime, y los nervios raquídeos causan lo que es la debilidad local y dolorosa de una manera aguda. Dentro de los trastornos también tenemos lo que son las curvas anormales de la columna vertebral, conocidas como escoliosis, cifosis y lordosis. Diversos trastornos pueden generar las curvas normales de la columna vertebral. Además, la columna puede inclinarse lateralmente, con lo que da lugar a una presentación de curvas anormales. En la escoliosis tenemos lo que es una frecuente de curvas anormales, es una inclinación lateral con la columna vertebral que se produce en la región torácica, así como podemos observar en la figura 7.25, la imagen A. Puede ser el resultado de la malformación vertebral congénita. Esto pues es un presente en el momento del nacimiento, de un compromiso ciático crónico, dolor en la región lumbar y el miembro inferior correspondiente. La cifosis
Es un aumento en la curva torácica de lo que es la columna vertebral que ocasiona un aspecto jorobado. Lo podemos observar en la figura 7.25, la imagen B. En la tuberculosis vertebral, los cuerpos de las vértebras pueden colapsar parcialmente y causar una inclinación angular de la columna. La lordosis es un aumento de la curva lumbar normal de la columna vertebral, como se puede observar en la figura 7.25, la imagen C. Puede surgir a partir del crecimiento del peso abdominal, como sucede en el embarazo o en la obesidad excesiva, de una mala postura, raquitismo, osteoporosis o tuberculosis vertebral. Otro de los trastornos que se pueden presentar es la espina bífida. Es un trastorno congénito de la columna vertebral en la cual la lámina que podemos observar no describe lo que son ambas o que no se desarrollan normalmente y no se funcionan en la línea media. La forma más leve, denominada de la espina bífida oculta, se presenta de esta forma en lo que es la imagen representada y no produce síntomas. El único signo de su presencia es un pequeño hoyuelo en un mechón del pelo o suprayente de la región lumbar.